Ya mismo estamos hablando de ingresos del Fondo Monetario Internacional de ganancias. Raúl de la Torre, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va, Pablo? Y esto que acabas de aludir tiene que ver con una mención que hizo ayer Sí. Cristina Fernández de Kirchner en el acto que se hizo en Aeroparque. Y hace referencia a un estudio que hicieron economistas del Fondo Monetario Internacional que refleja que la inflación en Europa se dio en los últimos tiempos fundamentalmente por el aumento de los beneficios empresarios. Esto que tenemos justamente acá al costado es un gráfico Sí, que correcto. forma parte de ese estudio de 3 economistas del Fondo Monetario, donde, a ver, vamos a tratar de que se entienda un poquito. 2022-2023, desde el principio del 2022, lo que vemos en rojo es la participación que tienen los beneficios empresarios dentro de la formación de la inflación en Europa. En azul, que es el segundo franja de importancia, se señalan los costos laborales. Y en celeste está los precios de importación. Precio de importación tiene que ver con lo que... ¿Qué combo este? Claro. ¿Qué combo el que estamos viendo ahí? Lo que ha ocurrido fundamentalmente después de la guerra en Ucrania, el aumento fundamentalmente de la energía y otras materias primas. Es decir, ¿qué le pasó a Europa con esto? La inflación que llegó a un 10,6% en octubre del 2022, fue el punto más alto. Ahora está alrededor del 6%, última medición de mayo. ¿Cómo se dio esta inflación? Bueno, lo que hace este estudio dice, a ver qué pasó con los ingresos de distintos sectores con respecto a la inflación. ¿Quiénes estuvieron por arriba? Fundamentalmente los beneficios empresarios. Ahí está. Por eso es que... En rojo. Exactamente, un 45% de la inflación se le atribuye a los beneficios empresarios. Segundo, ¿cuál es el segundo rol? Bueno, del que hablaban todos, porque de los beneficios empresarios no se hablaba, de los precios de importación. Tal cual. Bueno, resulta que eran el 40%. Son importantes, pero menos que los beneficios empresarios. ¿Qué pasó con los costos laborales? Un 25% se le atribuye. Los impuestos en general, que es ese chiquito que se ve abajo, jugaron en realidad en contra de la inflación, como deflacionario, pero muy poquito. Es decir, la inflación en general estuvo concentrada en el tema de los beneficios empresarios. ¿Por qué lo cita la vicepresidenta de la Nación? Porque esto es algo recurrente que está apareciendo en los estudios internacionales, que en medio de una crisis, esto pasó post pandemia, pero también, si vamos a la historia, pasó post Segunda Guerra Mundial. Cuando empieza a haber una recuperación económica, pero de un punto muy bajo, lo primero que suben son los beneficios empresarios. Y generan inflación, porque todavía la demanda no responde tan rápido. Es decir, aumentan los beneficios empresarios, aumentan los precios antes que la demanda, con lo cual los salarios quedan retrasados. Un poco lo que está sucediendo está reflejado, y por eso lo destaca ayer Cristina Fernández de Kirchner diciendo, y lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Por eso le hizo la broma a quien estaba a su derecha, Sí, a Sergio Massa, claro. Te hablo como ministro de Economía, pero también te hablo como candidato a presidente. Claro, teléfono para el ministro, teléfono para el candidato, dijo, haciendo alusión a este punto que tiene que ver un poco con una explicación que va en contra de lo que dicen las teorías monetaristas, de que el problema es la emisión de dinero, que el problema es el déficit fiscal. Bueno, acá aparece otro Este informe está contando otra historia. Está contando otra historia. Y ya hay otros informes que también en Estados Unidos marcaban, me acuerdo, una economista, Isabel Weber, también el año pasado hizo un estudio similar con conclusiones que en ese momento quien lo destacó y lo publicó acá en Argentina fue Débora George. Estamos compartiendo en el paño, hombres de negocios muy importantes en el mundo, los principales o más destacados millonarios del planeta, allí justamente haciendo declaraciones en algunos casos o exponiendo en diferentes congresos en otros casos. Porque hay un fenómeno también que aparece en estos estudios, el tema de la relación que existe entre situaciones de padecimiento por ahí de sociedades que hacen crecer la pobreza y al mismo tiempo en esas mismas economías una concentración cada vez mayor de ingresos, o sea, crece la riqueza al mismo tiempo que crece la pobreza. Bueno. Es decir, en realidad, la conclusión que se aumenta la desigualdad. Totalmente. Pero estos factores se están pasando al mismo tiempo en la economía mundial y en la Argentina también. En Argentina, en este caso, no es la excepción, sino que al contrario, es una demostración de este fenómeno, que obviamente requiere otro tipo de políticas públicas para tratar de compensarlo, de resolverlo, y este es uno de los temas en discusión permanente. ¿Deberían las políticas públicas atender? Uno diría, bueno, sí, claro por supuesto. Pero ahí aparecen los discursos
antiestatista diciendo, no, bueno, no, va a complicar todo. Sí, y no están así. Que no participe. Bueno, algunos estudios, hasta el propio Fondo Monetario Internacional, llaman la atención sobre este fenómeno. Bueno, Raúl, ya para finalizar, 14 horas, hoy va a haber un streaming, lo conduce Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina, y tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Tiene que ver con la deuda externa argentina y el futuro de la relación Exacto. con el FMI, es el nombre de este tercer capítulo, porque Correcto. ya hubo otros dos, esto se puede ver por streaming, Una ventana al mundo, es el nombre que se le ha dado a este ciclo conversatorios, y en este caso con un invitado especial de Chile, que es el economista Marco Ominami. Sí, correcto. Un hombre que ha sido candidato a presidente de su país, claro. Un socialista, un interesante analista para sumar a este debate. Así que te echa la invitación, 14 horas por streaming. Gracias, Raúl. En minutos más, Economía con Raúl de la Torre.